Hola, ¿qué tal, Cine Galácticos? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y el día de hoy les traigo un video diferente, un video al que probablemente no están acostumbrados a ver en este canal, porque es más un video estilo editorial o speech, en donde básicamente les voy a compartir mi opinión de un tema relativamente controversial. Y digo que es controversial por el hecho de que sí me he encontrado personas a través de los años que usan este argumento para criticar a la historia de la que vamos a hablar a continuación. Para comenzar, este video no es un video en donde voy a presentar mi devoción a lo que pues yo siento y mi amor enorme hacia It y todo lo que esa historia representa, sino más bien aclarar un punto que muchas personas usan para bajar la película o bajar el libro, cuando en realidad a mi juicio es incorrecto. Y eso es que It no es una historia de terror como tal, y eso es algo que lo voy a mantener hasta el final de mis días. Pero antes de apresurarme a ir directamente con el punto, ¿por qué no te suscribes? Es totalmente gratis. Y si te gusta esta clase de videos en donde hable de cosas que no son tan actuales y que simplemente sea un video mío expresando mi opinión acerca de un tema en específico, dímelo y así seguiré haciendo más videos así. Y de paso, como digo, suscríbete, que no cuesta nada hacerlo. Bueno, ahora sí, vamos con el punto del video, y eso es: It no es de terror. ¿Por qué It no es de terror? ¿Eso quiere decir que It es una historia que la puede ver cualquier persona? Por supuesto que no, pero It no es tal cual una historia en donde se nos busque asustar con lo típico, con lo paranormal y con lo más extraordinario, y ya vamos a hablar de eso. Para comenzar, ¿por qué It no es una historia de terror? Bueno, para comenzar, si ustedes creen que voy a usar los típicos argumentos que ya han usado hasta el mismo Stephen King o Andy y Bárbara Muschietti para hablar de lo que It representa en sí, no. En este caso voy a dar argumentos propios, los que yo considero que son los argumentos más factibles y los argumentos más que más los pueden hacer a ustedes ver la película o leer el libro desde una perspectiva diferente. Y eso es otra cosa, me voy a basar principalmente en el libro y en las adaptaciones de pues modernas, porque la miniserie está muy alejada de lo que It en sí representa, por más que muchos le tengan bastante cariño. Así que comencemos. El primer punto del que habría que hablar es que It en sí no trata de Pennywise como tal. Es más, Pennywise ni siquiera es Pennywise en sí. De hecho, es un extraterrestre que viene de otro mundo, y bueno, ustedes ya saben de qué trata más o menos esto, pero en sí It trata de los losers, trata de cómo ellos forman una amistad y de cómo ellos tienen que unirse para eventualmente pelear contra uno de sus errores, de sus temores más grandes. En este caso, pelear contra un alienígena que toma muchas formas. Y pues sinceramente esto creo yo que es un gran punto para mencionar que It no es una historia de terror tal cual, porque muchas veces las historias de terror se preocupan mucho por darte una historia y darte una importancia al villano o a aquello paranormal a lo que nuestros personajes principales intentan vencer. En este caso, Pennywise sí tiene una historia, pero como tal, quienes importan y quienes más resaltan son los losers. Ellos son en base a quién gira la historia de It. Y creo que ese es el primer punto y uno de los más importantes para definir que It no es tal cual una historia de terror. Segundo, ni el libro ni la película buscan asustarte con lo típico de simplemente agarrar un monstruo que es súper aterrador y ponerte jumpscares y cosas así por el estilo, o hablarte de cosas hiper paranormales. La película sí tiene sus jumpscares y todo, pero incluso yo me atrevería a decir que no es ahí cuando brilla más esta historia. Casualmente, It para mí es una película en donde lo que más destaca, o bueno, una historia en general, porque también estoy tomando en cuenta el libro, pero esta historia destaca porque busca atemorizarte a partir de cosas que son más comunes y más cotidianas y cosas que se podrían dar en el día a día. Tanto así que hay cosas que no podría mencionar en este video sin que YouTube me lo bloquee. Mientras que otras películas o en general otras historias como El Conjuro, Annabelle, como no sé, Insidious, que te buscan atemorizar por cosas paranormales, si bien It sí tiene algo relativamente paranormal porque Pennywise es un extraterrestre que cambia de formas, en sí ese no es el mayor miedo que busca producir esta historia. El mayor miedo que busca generar esta historia es un temor más real, más tangible, y si bien hay muchas cosas fantasiosas y fantásticas, en sí lo que más resalta de esta historia son aquellos elementos que se pueden sentir y percibir como algo que podría suceder en el mundo real. Por ejemplo, el padre de Beverly básicamente abusa de ella. Es una de las cosas que pues podría pasar en el mundo cotidiano. Otra cosa, en el libro, por ejemplo, cuando los losers crecen, Pennywise sabe que ya no los puede asustar de la misma manera. De hecho, en un momento de la historia, Pennywise literalmente le dice a uno:
te voy a dar o te voy a producir cáncer de próstata, lo cual genera que sea una historia en donde lo más aterrorizante no sea Pennywise o no sea aquellas formas aterradoras que él toma, sino más bien aquellas situaciones que se pueden dar en el mundo real y que se sienten tangibles, lo cual considero que es algo genuinamente espectacular. Así que nuevamente, para mí It, en todo caso, si alguien quiere aislarla de cualquier otro género, el género del terror para mí es erróneo. En todo caso podrían decir horror, pero no tanto así, de hecho, porque mi siguiente punto es de eso. Al ser una película o al ser un libro o una historia en general que no se centra en el payaso, que no se centra en el villano y se centra más en los personajes, creo que lo más que podemos sacar y la forma perfecta de describir It es básicamente como una película de aventura con toques de horror y terror. Porque genuinamente así lo siento yo. De hecho, la mejor manera de describir esta peli es como si los Goonies conociera al Conjuro, algo así por el estilo. Porque la verdad que los personajes que más te importan son los losers y te involucras con ellos. Y eso es una de las cosas que Stephen King logra muy bien. Y al contarnos una historia de ellos, saber cuál es su vida, qué es lo que ellos hacen y saber cómo son sus personalidades, te involucras a tal punto que cuando suceden cosas que te podrían dejar como tipo what the fuck en el libro, ustedes saben de qué estoy hablando, entiendes que de alguna manera el punto es expresar a un grupo de amigos en una transición de niñez a adolescencia y después, pese a que esto no lo vemos tal cual en el libro, de adolescencia a adultez, lo cual sinceramente me parece algo fantástico y que genera que It no sea tal cual una historia de estarte asustando, sino más bien una historia en donde te van a contar el viaje de unos personajes que tienen que vencer a un temor común, y eso hace que It para mí sea otro de los puntos que la convierte en una historia que no es tal cual de terror. Y el cuarto punto, y tal vez no es el más importante porque hay otras películas que también lo han hecho, pero yo sí lo quería mencionar, ni la película ni el libro en sí en ningún momento pierden el carisma de la historia. En ningún momento tienen miedo de agregar humor y que este humor se sienta natural y orgánico para con la película. Así que eso es otro de los puntos. Muchas otras películas serían tremendamente oscuras, y aunque It e It capítulo 2 y el libro de It sí son bastante oscuras y pesadas y tienen temas bastante aterradores a nivel social, en general yo me atrevería a decir que pues la comedia no se siente como algo que lo están insertando solo para bajar la tensión de algunos momentos, sino más bien es algo que se acopla natural y orgánicamente para con el estilo de humor de algunos personajes. Así que ese es otro punto que yo quería mencionar. Y para resumir, para mí nadie en el mundo me va a convencer en la vida de que es de terror como tal, porque no lo es. Tiene aspectos maquiavélicos, algún que otro aspecto fantasioso y de ciencia ficción más que paranormal, pero en general es más una historia de aventura con toques de horror, así la llamaría yo. Y básicamente es algo que yo adoro, y por eso It es una de mis historias favoritas y probablemente mi libro favorito de Stephen King. La intención de este video, como siempre lo digo, no es cambiar la opinión de nadie. Cualquier opinión es respetable, pero sinceramente me gustaría que si tú en algún momento has dicho que no te gusta It porque no da miedo, vuelvas a ver la película desde la perspectiva que yo te acabo de traer. Y si algo cambia después de haber visto la película y me lo comentas, creo que eso habrá sido más que un logro de mi parte. Y bueno, Cine Galáctico, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y nos vemos todos los jueves en el cine. ¡Chao!